Listo, pues estamos en vivo. Buenas noches a todos los que nos miren. Comúnmente los inicios los da Citlali. No sé cómo inicia Citlali. Buenas noches, criaturitas del Señor. Algo lindo debe decir ella. Pero, pues bueno, me comentaron siempre se inicia con la frasecita que distingue este podcast, ¿no? Lo pensamos, lo dudamos y volvemos a pensar. Y pues bienvenidos a Déjame Pensarlo. Claro, entonces el día de hoy me enorgullece, me siento contento, me siento alegre de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado muy especial porque él estudió conmigo la licenciatura, somos colegas desde aquel momento, entonces pues tuvimos que estar siempre, ¿no? Hombro a hombro desde aquel momento. Y una vez que salimos de la licenciatura, pues tuvimos que distanciarnos un poquillo, cada quien haciendo sus cosas y tal, pero siempre de la mano con esta parte de la psicología. Siempre fue algo que nos unió, nos hizo hermanos de intelecto. Entonces, pues me gusta mucho, me complace. Creo que se salió. Ahorita un momentito y se vuelve a integrar. Pero pues sí, me complace presentarles a mi compañero Víctor, que en un momento se conecta. Listo, pues si gustas presentarte, Víctor, algo que gustes añadir a tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Robles, soy psicólogo. Bueno, pues antes que nada quiero dar gracias por la invitación a los compañeros del Fuego Interno Podcast. Pues nuevamente por hacerme llegar esta invitación a participar con mi compañero Enrique, hablar de pues este tema que es muy interesante, ¿no? Que nos ponen aquí, que es la fuerza de la aceptación, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tocar, pues, primero que nada, qué es lo que tenemos que aceptar, pero también qué estamos negando, ¿no? Y pues para mí es un gusto poder compartir este espacio con mi compañero Enrique, ¿no? Que él y yo somos excompañeros de universidad. Y pues la verdad es que me pone bien, me pone chido poder compartir este espacio con él, ¿no? Y pues con nuestra compañera Blanca, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Para empezar, Vamos a comenzar. Ahí, sí, para perdón que te empezar, interrumpa, me sí, gustaría sí, empezar con una pregunta para el público, ¿no? Porque sabemos que adelante. esto es de público y finalmente me gustaría que por allá todos los que nos observan, los que nos ven, este, puedan preguntar cosillas, comentar y vayan como mostrando sus dudas en los comentarios, ¿vale? Los vamos a estar leyendo. En este caso yo soy quien los va a estar leyendo y pues a partir de ahí vamos a llevar el tema. Pero principalmente, y como lo dijiste hace un momento, el tema de hoy es lo mencionaste, la Sí, fuerza de la la fuerza de la aceptación. aceptación. Sí. Uh-huh. Entonces, algo que con lo que te gustaría iniciar. Sí, a mí me gustaría compartirles algo que estuve leyendo en estos días, ¿no? Para que reflexionemos un poco primero, ¿no? A lo largo de este pequeño podcast. Se los voy a leer. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz, ¿no? Yo Así empiezo es. primero con esto para que reflexionemos un poco a lo largo del podcast, porque dice que primero debemos derrotarnos, pues, ¿no? Y aceptar, para poder llegar a la aceptación, perdón, ¿no? Es una parte esencial, ¿no? Y lo primero con lo que yo me gustaría empezar, ¿no? Para hablar de este tema de la aceptación, es que, pues sí, obviamente aceptar algo sí, sí, requiere de cierta disciplina, sí requiere de cierta fuerza, ¿no? Entonces, primero que nada, nosotros, bueno, a mí me gustaría empezar con que pues nosotros somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, nosotros nacemos con cuatro instintos, ¿no? Vamos a manejar hoy cuatro, ¿no? Que son los básicos e indispensables, ¿no? Que sería el sexual, material, social y emocional, ¿no? Vamos a mencionarlos así, pues como a grosso modo, ¿no?
de manera muy general, para no profundizar tanto en ello, porque nos llevaría pues bastante, ¿no? Poder profundizar en ellos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos instintos tiene una función, ¿no? Y es una función muy sencilla. Sirven para que el ser humano se pueda adaptar a un entorno, a una situación o a la realidad, ¿no? Que eso es indispensable. Cuando nosotros hablamos de aceptar algo, primero debemos entender de manera intelectual que existe algo que se llama realidad, ¿no? Entonces, con estos instintos, nosotros como seres humanos empezamos a integrarnos en ella. O sea, el instinto sexual, primero que nada, de manera general, sirve para qué? Para poder preservar a una especie, ¿no? En este caso, nosotros como seres humanos. El instinto material sirve para qué? Pues para poder prevalecer en un entorno, ¿no? Tener cuestiones o cosas materiales para poder desarrollarnos. El instinto social, nosotros somos pues seres gregarios, ¿no? Entonces necesitamos poder pertenecer a un grupo o a un, sí, a un cúmulo de personas, pues, ¿no? Que compartan, nuestros mismos objetivos que son de desarrollo personal, ¿no? Y este grupo de personas nos va a ayudar a llegar como a cierto entendimiento, ¿no? A llegar a la aceptación, ¿no? Y ya por último tenemos el instinto emocional, que dentro de este instinto emocional tenemos las 6 emociones básicas, que también tienen funciones adaptativas y que cada una de ellas pues están hechas de una parte y de otra, ¿no? Entonces, pues primero a mí me gustaría empezar hablando de eso, que nacemos con este primer paquete biológico para poder de ahí partir, pues, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a la aceptación? ¿O por qué no podemos aceptar algo que está ocurriendo en la realidad, ¿no, Enrique? Sí, así es. De hecho, es bien importante esto que mencionas porque a final de cuentas el proceso de aceptación se da de dos maneras y esto depende de cada persona y de cada situación que se esté viviendo, ¿no? Una puede ser por medio de lo personal y otra por medio de algo que por ejemplo, en las terapias de doble A se maneja como un puente de comprensión, ¿no? Así es. Entonces, puede ser directamente desde algo o una vivencia personal o una vivencia ajena que te está haciendo recordar algo que tú viviste, ¿no? Entonces, siento que estas dos partes también son muy importantes para comenzar a hablar de la aceptación, porque a partir de ahí es que nace el reconocimiento de algún tipo de problema o de alguna situación que hayamos vivido. Así es, sí, pues es que es parte del proceso, pues, ¿no? Entonces yo empezaba hablando de los instintos porque estos primeros instintos nos dan una funcionalidad, ¿no? Ahorita que platicabas acerca de los grupos de doble A, que era algo que comentábamos unas semanas atrás, ¿no? Ujú. Platicar de un tema que tuviera que ver con este rollo de las adicciones. También me acordaba de una pequeña frase que dice en el primer paso de doble A, que dice, ¿a quién le gusta aceptar la derrota definitiva? No prácticamente a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque los instintos se rebelan ante la sola idea de que somos impotentes ante el alcohol. Pero ¿por qué lo toco desde este punto? Pues no, porque no solamente aplica al alcohol, aplica para cualquier otra cosa, ¿no? La primera parte que debemos de entender de la aceptación es que obviamente hay una idea que está chocando con la realidad. O sea, la realidad no está chocando con mi idea, no. Mi idea, mi concepto, un pensamiento que yo tengo, la obsesión que tengo, está chocando con la realidad, se está encontrando con ella, ¿no? Entonces, yo con estos primeros instintos, me tengo que integrar a un mundo, pero el mundo está hecho de manera que dual, o sea, está hecho de dos partes. El sujeto que no puede aceptar algo es porque no alcanza a percibir esta dualidad, o sea, solamente quiere una parte, ¿no? Que de hecho Entonces, ajá. ahí a veces pienso que no es tanto que una persona no alcance a percibirlo, sino que puede percibirlo, pero lo rechaza. ¿Sabes? Porque pienso, Sí, por ejemplo, ahorita últimamente se da mucho este movimiento de la parte de las mujeres con la parte feminista o los hombres en la parte machista y como estas situaciones de conflictos desde un género sexual, en el cual a final de cuentas es el rechazo. ¿Por qué? Porque a fin de, tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? O sea, estamos hechos nosotros mismos de una, pues, parte doble, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la parte así femenina es. y masculina vive en cada uno de nosotros independientemente de nuestro género sexual, ¿no? Entonces, es más ese rechazo, ¿no? A eso que o no conocemos o simplemente conocemos pero rechazamos, ¿no? Así es que de hecho, sí, sí es como tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sujeto que no puede aceptar una parte? Pues, ¿no? No la alcanza a percibir por completo, o sea, solamente ve una parte, o sea, no alcanza a Sí, percibir todo. El sujeto que está integrado en la realidad tendría que poder ver que si existe una, está la otra.
O sea, si yo parto una hoja a la mitad, va a seguir existiendo dos partes. Si la vuelvo a partir a la mitad, van a seguir existiendo esas dos partes, ¿no? Pero más sin Sí, en claro. cambio, ¿qué es lo que pasa? A través de la educación que nos entregan, nosotros no podemos percibir de alguna manera que esto no está integrado en nosotros. O sea, cuando el sujeto lo alcanza a percibir, ¿no? Porque sí, sí lo tiene que percibir. Para que Sí, pueda claro. llegar a una aceptación, tiene que percibir eso que le está causando un conflicto, ¿no? A mí me gusta Sí. mucho un modelo transteórico que se platica mucho hoy en los centros de rehabilitación y cuestión de consejeros en adicciones, que es el modelo transteórico de etapas de cambio de Prochaska y de Clemente, porque ellos mencionan algo muy interesante. En esta serie de estadios que ellos manejan, ¿no? Que son más o menos 5 y más aparte la recaída, ¿no? Manejan los Ujú, dos primeros que son unos que ahorita te quiero platicar, que el primero es la precontemplación y el segundo es la contemplación. Y la precontemplación se ujú. caracteriza justamente por la inconsciencia del sujeto al no poder reconocer que tiene un conflicto, ¿no? Y entonces empieza este discurso de yo no tengo la culpa, o eso no me pertenece, o la culpa la tienen ustedes, o yo no tengo ningún problema, no tengo ningún conflicto, pero ¿qué es lo que está pasando? Está rechazando algo, como dices, ¿no? O sea, Así la es. De realidad está hecho, ahí. ujú, sí, sí, sí. Ajá, De hecho, justo por eso mismo se menciona, y lo decíamos al principio, que tanto un programa de rehabilitación en general, como de un programa de 12 pasos o un cuarto y quinto paso, o todas estas situaciones que se plantean directamente para los alcohólicos, no solamente son para alcohólicos, sino son para cualquier persona así que esté es. rechazando en el ámbito que sea algo de su realidad. ¿Por qué? Porque así como existe la corriente de alcohólicos anónimos, existen neuróticos anónimos, o existe Así es. no sé, o sea, puta, así una infinidad de instituciones que se encargan directamente de algo en específico, pero porque es muy, muy amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de la raíz de todos los problemas que termina siendo este rechazo de una de las dos partes de una individuación, ¿no? De la Así división es. de algo. Ujú. Sí, una división que pues está en la realidad, ¿no? Sí, O sea, claro. está. Que el sujeto no pueda contar con las habilidades para no poder observar esa realidad ya es diferente, ¿no? Que eso es una Sí, cuestión claro. educativa, ¿no? O Ujú. sea, al sujeto se le entrega una educación en la cual no puede alcanzar a percibir eso. Eso es lo que hace que se mantenga en una precontemplación, como lo mencionaba ahorita, Así ¿no? es. O sea, no Sí, alcanza por a eso se me hacía percibir. importante, perdón, Ajá, porque lo mencionabas justo desde esta parte de que es aprendido. Y entonces nosotros crecemos con esta misma idea de división desde el punto en el que tenemos la idea, y que de hecho naturalmente es así, de que mamá tiene aspectos en específico y papá tiene otros en específico. Y en el momento así en el que es. llega a hacer falta alguno de los dos, se partió nuestra conciencia en ese sentido. ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque quisimos ponerle los dos atributos a una sola persona cuando sabemos que no puede ser así, o que no es de esa forma, ¿no? Naturalmente. Ujú. Así es. Sí, pues sí, sí, o sea, en ambos está una dualidad, ¿no? Sí, claro. Pero más sin en cambio, con esa misma educación que tienen los cuidadores, pues obviamente nos entregan esa educación que es unilateral, o sea, que solamente alcanza a percibir una parte de la realidad, ¿no? Entonces, se nos empieza a educar ¿para qué? Para que nosotros estemos en precontemplación. Entonces, Así es. eso es lo que sucede. Una característica de la precontemplación es justamente lo que mencionabas ahorita, ¿no, Enrique? La negación, que es parte Ujú. fundamental y pareciera contraparte de la aceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto niega algo que está existiendo y obviamente esta negación tiene una funcionalidad en su contexto, pues, ¿no? Porque entonces, hasta que deja de funcionar esta negación, que hay que tomar en cuenta que es un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Es cuando puede el sujeto, bueno, tiene una oportunidad de poder llegar a la aceptación, porque entonces pasa a este segundo estadio que te quería platicar, que se llama contemplación, que su nombre me parece muy curioso, porque justamente como lo dices, contemplar. O sea, solamente está observando que existe un conflicto, ¿no? Nada más está Sí, viendo. así es. ¿Pero por qué? Porque su idea, su concepto o un acto, un hecho está chocando con la realidad, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de hecho, siento que es algo bien importante porque las personas que nos están viendo no todas son psicólogos, ¿no? No todas Sí es. comprenden la parte teórica, pero me agrada que hayamos empezado desde esta base teórica para que podamos partir a la parte vivencial, a la parte existencial, ¿no? Donde las personas están viviendo problemas de cosas que no comprenden y que no comprenden por ignorancia. Ignorancia en el sentido de que están ignorando todos estos otros factores que alimentan a final de cuentas una adicción.
Y hablando de adicciones es alcohol, es tabaco, es azúcares, es los malos hábitos en general, ¿no? Y eso llamarlos malos hábitos entre comillas, ¿no? Pero a final de cuentas sabemos que son cosas que nos están llevando a una autodestrucción, que es una característica de las adicciones. Así es, sí, porque justamente están en precontemplación, ¿no? O sea, Así es, no tienen una conciencia completa de que ese tipo de hábitos, ese tipo de conductas le están causando un daño, ¿no? así Entonces, es. llevando un poquito de la secuencia que ahorita estaba platicando, pues, ¿no? Los cuidadores, los padres nos empiezan a entregar esta educación que es unilateral, o sea, que nada más alcanza a percibir una parte de la realidad. ¿Por qué lo explico? Porque debemos de entender cómo se crea un concepto en el cual no podemos apreciar que está la otra parte, pero que Dios. aún así se presenta y que es el que va a originar y que va a causar sufrimiento en el futuro en el sujeto. ¿No? Porque lo que se educa en la infancia obviamente repercute en conductas en la adultez o en la adolescencia del sujeto, ¿no? Porque ya se presenta un conflicto real. Entonces, en esta primera parte, pues, ¿no? Cuando empiezan a educar nuestros cuidadores, nos empiezan a enseñar conceptos, ¿no? Como por ejemplo que siempre debemos de estar felices o que nunca debemos de estar tristes, ¿no? O sea, siempre que partiendo la realidad en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque Así es. obviamente nos quieren evitar algo que es doloroso, ¿no? Aunque ese sigue estando ahí, aunque deberían, Ujú. que, por ejemplo, si nos dicen, debes de ser feliz, pero no te debes de sentir triste, ya la están dividiendo y ¿qué están haciendo? Estamos negando nuestro instinto emocional. Ya desde ahí estamos Así. causando estragos en nosotros mismos, ¿no, Enrique? Y que volvemos a lo mismo que mencionaba hace un momento, ¿no? Siguiendo esta misma línea, en donde estamos rechazando un sentir en especial, como tú mismo lo mencionas hace ratito. Y entonces eso es lo que va a estar siendo la base siempre en general de cualquier adicción, el rechazo de cualquier situación que me hayan educado que tengo que repeler de mí. ¿Por qué? Porque sabemos que esa va a seguir ahí. Tú mismo lo decías hace un momento, sea dolor, sea enojo, sea tristeza, sea sufrimiento, sea el miedo, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los mayores factores que llevan a las personas a empezar a ingerir sustancias o a empezar a generar este tipo de cosas. Entonces, pienso que va mucho por ahí y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarles a quienes nos están viendo que pueden dejarnos sus preguntas, pueden dejarnos sus comentarios y los vamos a estar leyendo por acá, ¿vale? Entonces, siguiendo un poquito con el tema, pues sí, te mencionaba, ¿no? O sea, a final de cuentas, sabemos que la base de cualquier adicción va a ser un sufrimiento no reconocido. Ahora, ¿por qué lo menciono como sufrimiento y no como dolor? Porque el sufrimiento va a estar siendo esta diferencia en donde ya hay una emoción que está negada. Cuando es dolor, es directamente algo natural y específico, ¿no? De hecho, por eso se dice, cuando te va a doler y deja que te duela lo que tenga que doler porque después se quita. El sufrimiento, ¿no? El sufrimiento se mantiene constante constante, constante, constante. Y entonces eso nos está llevando constantemente a la autodestrucción, ¿no? Sea con el alcohol, sea con la forma explosiva de ser, sea con esta forma agresiva, sea con diferentes situaciones, ¿no? Así es. Y ahorita que mencionabas este rollo del dolor, del sufrimiento y del dolor, sí es muy importante porque ahora sí que sin albur me viene a la mente, ¿no? Una frase de uno de mis autores Sí, favoritos que se llama Ken Wilber, que dice que el sufrimiento es la primera gracia. ¿Por qué la menciono? Porque justamente aquel sujeto que sufre tiene una oportunidad de cambio. O sea, aquel sujeto que sí, que tiene un concepto que no está acorde a la realidad, ¿no? Pero que está chocando con ella y no le causa sufrimiento, sigue en precontemplación. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía tiene una serie de compensadores para pagar esa sensación de ese concepto que no está pegado a la realidad. Entonces, por lo tanto, todavía no hay un chance. El sujeto así que ya está es. sufriendo, sí tiene un chance porque ya se despertó la incomodidad, o sea, ya está contemplando, no está observando que sí existe un conflicto que es real, ¿no? Que algo está mal en él y entonces tiene la oportunidad de poder dar los primeros pasos a qué, a la aceptación, ¿no? Exacto, y me agrada que hayas tocado ese punto porque siento que es algo bien importante dentro de la aceptación, porque conozco muchas personas que trabajan esta parte de los 12 pasos y que ya se sienten padrinos, ya se sienten gurús, ya se sienten así, o sea, caca grandes les dicen de donde vengo, ¿no? Entonces, ya se sienten de esta forma, pero no han llegado ni siquiera a la aceptación de su problema porque no han sido capaces de reconocer su problema. Y entonces, esa Así sustitución que es. tenían anteriormente con el alcohol o con las sustancias, ahora la tienen, por ejemplo, con el reconocimiento que les dan los mismos Sí, alcohólicos, ¿no? Porque dicen, es que porque este sí. padrino ya trae carro, porque ya tiene esto, porque ya tiene el otro, en cuestiones materiales,
ya con eso es símbolo de recuperación, ¿no? Y digo, o sea, yo hay veces que los observo y digo, ni siquiera hay aceptación de su problema real. Hay personas que no alcanzan a reconocer que su problema ni siquiera era la bebida, ¿no? Y que su problema realmente era emocional o que su problema realmente era mental, pero no se alcanza a observar o no se alcanza a comprender de esa manera. Así es porque todavía hay una interpretación del mundo con esta conciencia dividida de que hay culpables acerca de lo que él está viviendo, ¿no? Pero Así es. entonces, en este sentido, pues, ¿no? O sea, ahorita me viene a la mente otra vez, no es que estuve checando mucho literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Nuevamente una parte del primer paso que dice, pero al llegar a doble A, la idea de esta humillación cambia, ¿no? ¿Por Sí, qué? claro. Porque sí es verdad, o sea, cuando el sujeto no alcanza, o sea, no llega a la verdadera aceptación, la sobriedad es muy precaria. Pero ¿qué es lo que pasa Claro. con un sujeto que entonces llega a un proceso? Porque sí, se le despierta incomodidad porque su idea que tiene del mundo, su idea que tiene de una relación, su idea que tiene de un hijo, su idea que tiene de, pues, lo que sea, ¿no? Le está causando incomodidad. Tiene un comportamiento similar al que tiene al consumir una sustancia o cualquier otro tipo de comportamiento. Llega al programa, llega con el terapeuta o llega con el maestro, con lo que sea, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hacía con la sustancia, apagar la Sí. sensación de vacío y soledad o emoción. Exacto, y ahí viene algo bien importante porque recuerdo a una paciente que me decía hace poco tiempo que me mencionaba algo, ¿no? Sobre la parte del amor y tú mencionabas hace ratito la parte de las parejas, ¿no? Y muchas veces creen que por dejar la forma de beber pueden empezar a relacionarse con otras personas de manera, en esta parte de manera sentimental, porque ni siquiera es lo sexual. Hay veces que ni siquiera el problema está en lo sexual, sino está directamente en lo emocional. Y entonces Así creen es. que con que no llegue esa parte de involucrarse sexualmente, no va a haber ningún tema. Y al contrario, si no se involucra esa parte sexualmente y solo está la parte emocional y no se dan cuenta, terminan sufriendo igual o hasta peor que cuando consumían. ¿Por qué? Porque terminan por tirar su proceso de desarrollo y sin ni siquiera saber por qué ni darse cuenta por qué. Simplemente van siendo una cadenita de actos que se fueron generando a base de no querer sentir algo. En este caso, lo que mencionábamos ahorita, el miedo, la tristeza, el enojo, ¿no? Así Este es. sufrimiento que no he sido capaz de detectar. Uh -huh. Así es, sí, porque su concepto que está dividido, el concepto neurótico, todavía está funcionando en la realidad, ¿no? Entonces, Sí, los padres, los cuidadores que nos entregan estos primeros conceptos se encargan de tenernos bien educados, porque sí estamos bien educados, ¿no? Bajo así es. ese tipo de conceptos. Pero además que la sociedad los reafirma. ¿Cómo? Ah, pues de Claro. maneras muy sutiles, ¿no? Hoy en día, pues ya es el TikTok, ¿no? Donde uno ve un montón de Uh información, un -huh. montón de cosas. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niño, veía novelas con mi abuelita, ¿no? Donde decía, ay, si tiene otro, pues ve y lucha por el amor, ¿no? Pelea por Sí, ella, ¿no? claro. Entonces Gánatela. empiezan a educar, así es, empiezan a educar este tipo de conceptos, ¿no? Y la misma sociedad lo reafirma a través de este tipo de estímulos, por así decirlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, llegando a este punto, pues, ¿no? O sea, todavía no hemos hablado de un cambio. Todavía no hemos hablado Nada. de que el sujeto ejecute un acto que valide que está llegando a la aceptación. Solamente estamos describiendo cómo alguien forma un concepto que va a chocar con la realidad y que le está causando Así es. incomodidad, ¿no? Porque sí tenemos que entender, o sea, aquel sujeto que está sufriendo, ¿no? Ya tiene lo que dice Ken Wilber, la primera gracia, o sea, la oportunidad de poder llegar a la aceptación y empezar con un cambio, porque además la aceptación son los primeros pasos para poder generar un cambio, ¿no? Pero obviamente que Y el sujeto tiene una serie de ¿qué? Pensamientos que son obsesivos, porque eso es una característica del sujeto que tiene una adicción, ¿no? Es así es. obsesivo. Y ahí siento que es bien importante esto que mencionas porque además me da paso a integrar una parte bien importante de los programas, por ejemplo, de rehabilitación, a lo que se le llama el fondo de sufrimiento. Y entonces pienso en las personas que han vivido situaciones complicadísimas y a pesar de todo lo que han vivido, siguen teniendo la misma estructura de pensamiento y de sentir y por lo tanto de actuar en su vida, ¿no? Conozco personas que han perdido a sus hijos, conozco personas que han perdido su casa, perdido sus trabajos, perdido a su familia, perdido, o sea, cuántas cosas, y a final de cuentas siguen teniendo la misma forma de pensar y de sentir. Y llegan a doble A y llegan queriendo hacer este cambio porque ya hubo una incomodidad, pero solamente lo que buscan es volver a mantenerse en esa estabilidad del sufrimiento que ya están acostumbrados a vivir.
Así es, ¿no? buscan que se rearme, ¿no? Esa Así forma es, vieja de vivir, porque como lo sí, mencionaba hace rato, a veces lo que uno quiere es apagar esa sensación nada más, ¿no? O sea, realmente, o sea, la sobriedad es precaria, ¿por qué? Porque el sujeto todavía no se ha derrotado. Entonces, la primera parte de poder llegar a la aceptación es que un sujeto se derrote y reconozca que su forma de pensar no funciona en la realidad. O sea, que no tiene ninguna funcionalidad, que está chocando con la realidad, que le está ocasionando sufrimiento y que entonces la tiene que resignificar. ¿En un proceso de qué? Primero, invalidación de esa idea, pero no podemos dejar al sujeto completamente invalidado. Tenemos que resignificar para que sea funcional en su contexto, ¿no? así es. Y de hecho es bien importante esto porque a final de cuentas el contexto también va a depender mucho de las personas y va a depender mucho también la capacidad que tengan de tolerar el dolor. ¿Por qué? Porque hay personas que un golpecito de la vida y con eso tienen para rectificar su vida y cambiar toda su forma de pensar, de vivir y de actuar, ¿no? Y hay personas que viven golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, y tras golpe, tras golpe, y así se la viven en golpes y golpes y golpes. Y conozco personas que llegan hasta incluso a una parte, pues ya con cierto cinismo, ¿no? De que no reconocen su problema, pero por ejemplo dicen, es que ya reconocí que soy huevón, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo dicen abiertamente y entonces ya no voy a hacer nada porque a fin de cuentas ya saben que soy huevón, ¿no? Y ahí no estamos hablando de aceptación, estamos hablando de cinismo. Cuando hay una aceptación, y esto es lo complicado, lo complejo a lo que hay que llegar, es que la aceptación siempre va a ser activa. O sea, la aceptación siempre va a estar acompañada de un acto. Y esto es algo que no todas las personas comprenden. Creen que simplemente por el hecho de tener conceptualmente que sí, como el concepto, la idea de que tienen una enfermedad, de que tienen un problema mental o emocional, ya con eso aceptaron, ¿no? Y es bien Sí, complicado sacar a las personas de ahí. sí, es muy complejo. ¿Por qué? Porque en el proceso de aceptar o de tener algo que aceptar, un concepto para poder aceptar, tiene que haber primero la derrota, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que llega es la aceptación intelectual, nada más. Así Pero es. si nosotros solamente nos quedamos en la aceptación intelectual, nos quedamos muy cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha generado un cambio, ¿no? En este Exacto. proceso, en estas etapas de cambio que te platicaba ahorita, después de la contemplación existe algo que se llama preparación, que es cuando el sujeto ya empieza a planear cuál va a ser su cambio. Pero yo siempre he llamado que esa es la etapa de los hombres y mujeres del mañana, porque siempre es como de sí, ya lo voy a estar buscando cómo resolverlo, ya voy a estar checando cómo lo tengo que hacer, pero a mi manera. O sea, el sujeto todavía tiene opciones, todavía tiene maneras de poder compensar eso. O sea, que solamente hay una aceptación intelectual. No ha logrado integrarlo al 100% como mencionabas, porque entonces dice, sí, sí quiero cambiar, pero no quiero que me internen, quiero que me lleven al psicólogo, ¿no? Cuando a lo mejor su Claro. problema de consumo ya es muy fuerte, ¿no? Entonces, no, o sea, el sujeto que sigue pensando que tiene opciones. O sea, ¿qué es lo que O pasa? sí, sí, Ajá, sí. Perdón, incluso con este mismo ejemplo que estás dando, ha habido personas en situaciones en las que ya no consumen, pero siguen teniendo un problema y entonces se les dice, se te va a internar y dicen, no porque ya no consumo, ¿no? Entonces, si ya así no es. consumo, ya no hay problema, ¿no? Sí, Pero a porque fin de además cuentas no hay una aceptación y no hay un cambio. Ujú. sí, porque las personas que llegan con nosotros, o sea, nos platican que su síntoma, ¿no? Pero el síntoma es diferente al Claro, signo. O sea, el síntoma es lo que yo creo así que yo es. tengo. El signo es lo que verdaderamente tengo. Entonces, cuando llega alguien a buscar resolver su conflicto, dice, es que yo tengo esto, ¿no? Es que tengo un problema con el alcohol, ¿no? O algunos Así cínicos es. dicen, no, yo no tengo problema con el alcohol tiene problemas conmigo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El sujeto no está reconociendo dónde está el verdadero conflicto. O sea, solamente nos está dando su síntoma, pero no está observando el signo. O sea, no está Así observando es. el concepto, su idea del mundo, su obsesión que está errónea y que le está Exacto. ocasionando sufrimiento, porque aquel Sí, una sujeto que llega, compulsión. así es, porque aquel sujeto que llega a terapia psicológica, a un grupo de doble A, con un chamán, con lo que sea, puede ser que ya esté sufriendo y tiene la oportunidad de aceptar, pero todavía no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no conoce el proceso, Así ¿no? es. Y es a lo que iba hace un momento, porque hay personas incluso que ya reconocen, y aclaro, reconocer no es lo mismo que aceptar.
Así reconocen que tienen un es. problema y entonces al reconocer que tienen un problema empiezan a preguntar y empiezan a preguntarle a psicólogos, empiezan a preguntarle a padrinos de doble A, empiezan a preguntarle a gurús, a brujos, a todo mundo, es más, hasta se meten a la religión y le preguntan a los padrecitos por qué tienen un problema, por qué sufren, por qué su vida no es plena, por qué no pueden vivir como las demás personas, ¿no? O Sí, por qué donde otras personas ven alegría, ellos ven sufrimiento y cosas así, ¿no? Y terminan sí. preguntando de ellos mismos, pero sin llegar a nada. Y esto se da justo porque no se profundiza en los conceptos y en las emociones que está viviendo el sujeto, antes o después del consumo, porque al final de cuentas hay personas que pueden notar todas estas situaciones antes de consumir y hay personas que las pueden notar después de consumir. Y con consumo, volviendo a los ejemplos anteriores, no solamente es las sustancias o el alcohol, sino consumo también podemos llamarle, por ejemplo, a estar en una relación de pareja. Consumo también podemos llamarle a trabajar excesivamente, a comer en exceso, a escuchar música todo el tiempo, a no tener contacto con las demás personas. O sea, a final de cuentas, tomando como referencia el hecho de que consumo solamente es tener este sustituto emocional, ¿no? Así es, sí, porque yo con esta serie de actos compulsivos quiero apagar lo que siento, porque además a lo mejor el público podrá pensar, ¿no? Y siento que es algo que de manera cotidiana piensan cuando estamos hablando de un tema respecto a la psicología o demás, sería así como de, ah, cabrón, entonces si escucho mucha música en el día, ¿soy adicto? No, o sea, sí tiene una peculiaridad, o sea, si con eso estás compensando algo, quieres apagar algo que estás sintiendo, que está llegando en ese momento, que tu mismo cuerpo, tu organismo te está diciendo, tienes que sentir esto y eliges escuchar música o hacer otro tipo de actividad, ah, bueno, entonces sí tienes un problema de adicción, ¿no? Porque estás Así que es. buscando compensar, o sea, entonces existe un pensamiento obsesivo que genera un comportamiento compulsivo, una obsesión, un pensamiento redundante que yo no puedo quitar de mi mente, que genera un comportamiento que yo no puedo detener, ¿no? Porque ¿qué? Así es. Ese pensamiento no está en mi dominio, o sea, no está a mi voluntad, no está a mi merced, ¿no? Entonces, en este proceso de poder llegar a la aceptación, es importante que el sujeto pueda, primero que, reconocer su derrota ante un pensamiento que no sirve en la realidad, porque sí es verdad, como decías ahorita, Enrique, ¿no? Me ha tocado bastante gente que se acerca conmigo y me dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ah, pero es que también esto ya se lo pregunté a mi chamán, esto ya se lo pregunté a mis santos, esto ya se lo pregunté a otro psicólogo, esto se lo pregunté a otro profe, y entonces Sí. se andan apadrinando con todo mundo, pero Andan ¿qué es? juntando su libro de recuerdos. Ándale, pero ¿qué es lo que pasa? Solamente están buscando a alguien que sea cómplice de su concepto que no va acorde a la Así realidad. O es. sea, solamente quieren escuchar algo que siga manteniendo esa misma forma de pensar con los mismos resultados. No hay un cambio Ujú. todavía, no hay un Yo creo que, reconocimiento de... yo creo que por Ajá, eso no han preguntado nada en los comentarios, porque saben que no va a haber complicidad en ese sentido, ¿no? De decirles como de, no te preocupes, vas por buen camino, ¿no? O sea, al contrario, sí, sabemos que eso a las personas no le funcionan porque es lo que los ha tenido en el punto en el que están, siempre. ¿Por qué? Porque además no le vamos a preguntar a una persona que nos va a decir lo que no queremos escuchar, ¿no? Y no así es. siempre es así. O sea, Sí, así. realmente. Sí, 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 adelante, adelante. Sí, así es, porque además el empezar a trabajar la aceptación requiere que al sujeto se le ponga en un estado de incomodidad, porque viene de un estado de comodidad, pero además es curioso porque el sujeto que necesita llegar a la aceptación y que llega a psicoterapia o a terapia de cualquier tipo ya está incomodado, ¿no? Entonces, lo que busca es que apagar con nosotros su sentir, pero lo vamos a meter en ese estado de incomodidad e incertidumbre. ¿Por qué? Porque necesitamos invalidar ese concepto que está chocando con la realidad, nuevamente, ¿no? Lo explico, para que pueda ser un concepto que sea más íntegro, o sea, que vaya más acorde a la realidad, y eso va a garantizar que la sobriedad en cualquier sentido, no hablando solamente en cuestión de consumo de una sustancia, porque además la sobriedad no es solamente dejar de consumir una sustancia, llegar a la sobriedad es tener que un pensamiento y un comportamiento que sea unilateral y que vaya acorde a la realidad, que yo sea coherente de lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy actuando, ¿no? Sí, sí, sí. Y además integrándole a eso mismo que acabas de mencionar, el sentir, porque entonces ya es lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que estoy diciendo, ¿no? Que Sí, muchas veces, a final de cuentas, lo que digo va ligado a lo que estoy pensando, ¿no? Y lo que estoy pensando siempre, inevitablemente, porque así está estipulado en la naturaleza, va a ir ligado a lo que estoy sintiendo, ¿no?
Y Sí, por lo tanto, mi acto va a ser resultado de estas dos partes. O sea, siempre mi sentir y mi pensar van a ser la base de mis actos totalmente. Sea consciente o sí, inconscientemente, a final de cuentas va a estar siendo esta pirámide, donde la base siempre va a ser la parte emocional. Y ya a los costados va a ir la parte del pensamiento y la parte del acto. Pero siempre vamos a estar motivados por una emoción, ¿no? Es por eso que así cuando es. tenemos algún proyecto, alguna idea, no sé, cualquier objetivo o meta, va a ir ligado siempre a una situación emocional. Muchas veces estamos motivados por nuestras carencias que ni siquiera observamos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque están arraigadas a un concepto primario que obtuvimos en la infancia, a final de cuentas, ¿no? Que es algo que tú mencionabas hace un momento. Y a partir de esa infancia, y además infancia primaria, que es en los primeros años de vida, porque pues ya después conocemos que están las otras etapas de la infancia, pero a final de cuentas apegándonos a lo primero, siempre va a estar este conflicto primordial, que es en el que nos tenemos que enfocar a reconocer para después observar por qué se dieron todos los demás actos. Porque hay personas que hoy a la fecha conozco que, por ejemplo, piensan que trabajando, lo que hoy se conoce como el niño interior, ya con eso se resolvieron sus problemas, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, simplemente es algo que tienes que voltear a ver para conocer de dónde viene el problema que hoy estás viviendo. ¿Por qué? Porque hoy no vives el problema que vivías cuando tenías 4 años o 3 años, ¿no? A lo mejor dejó ciertas secuelas, pero ya son pues como estancamientos en el desarrollo, en el proceso cognitivo que a final de cuentas tú fuiste formando. Y aquí entra otra situación bien importante, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de conocernos. Y por eso es que un proceso de doble A, un proceso psicológico o cualquier tipo de proceso de desarrollo siempre va a ser algo que va ligado a uno mismo, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de autoasimilación. No va a venir mi maestro, mi guía, mi padrino, mi psicólogo a entender cosas por mí. Si él entiende, qué padre. Si yo lo entiendo, eso va a cambiar mi vida. Y eso es lo que muchas personas no alcanzan a comprender. Así es, el programa es personal, ¿no? Y Así es. entonces, ahorita que mencionabas, pues, ¿no? Estos conceptos primarios que nos empiezan a educar, nuestros cuidadores, sí es importante que nosotros hagamos, ¿qué? Un vaciado de nuestra historia, pero sobre todo una revisión. O sea, ¿qué es Así lo que es. pasa si yo solamente me quedo haciendo meditaciones del niño interior sin hacer una revisión de mi inventario de manera minuciosa, como dice el cuarto paso? Si yo solamente me quedo haciendo meditaciones del niño interior, lo que va a suceder es que yo solamente estoy consumiendo placebos. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que nuevamente mi pensamiento obsesivo tomó parte del programa para que yo piense que estoy generando un cambio cuando no, solamente tomé nuevamente el programa para poder apagar lo que siento cuando el programa no está diciendo eso, ¿no? O sea, hay que hacer una Así es. revisión. ¿Por qué es importante hacer una revisión? Porque yo tengo que saber en qué momento y qué eventos sucedieron que formaron esos conceptos con los cuales yo no puedo entender el mundo, porque además un sujeto que está sufriendo y que no puede aceptar a una situación que está pasando en su vida o algo que le está incomodando, es un sujeto que tiene un ego deformado. O sea, ese sujeto no puede integrar esa otra parte de la realidad porque tiene esa forma de pensar que solamente va en un solo sentido. El sujeto que tiene un ego sano porque sí necesita tenerlo y que tiene un pensamiento unilateral es aquel que puede integrar esas dos partes de la realidad como algo normal y natural y no se le hace de a pedo, pues, ¿no? O sea, se integra. No dice, es Así que, es. porque además vamos a empezar a revisar, pues, ¿no? Conceptos Que por los aquí, cuales la gente, permíteme un momento, sí, sí, tenemos dos preguntitas en el live de Facebook, ¿vale? Entonces, voy a leerte la primera y siento que va muy ligado a lo que estás mencionando, por eso te interrumpí un ok, poquito, pero me sí, gustaría que la contestaras tú. No, ok, perdón, me gustaría que la contestara yo y la siguiente pregunta, porque son dos, me gustaría que la contestaras tú, ¿vale? sí, Entonces, la primera perfecto. pregunta dice, ¿hay alguna manera de darme cuenta que ya llegué a la aceptación o solamente es conocimiento que no aplico en mi vida? Y la leo primero justo porque siento que es algo que yo mencionaba hace un momento. Hay personas que alcanzan a reconocer que tienen un problema, que alcanzan a reconocer la raíz de este problema, pero que no llegan a la aceptación. ¿Por qué? Porque llegar a la aceptación es una parte activa. Entonces, quiere decir que cuando yo acepto que tengo un problema, estoy haciendo una acción que me está llevando a cambiar o modificar lo que yo
sea que estoy viviendo gracias a ese problema. Por lo tanto, se da un cambio en todo lo demás, se da un cambio mental, se da un cambio emocional y se da un cambio físico. O sea, no porque cambies estructuralmente, físicamente, sino porque hay un cambio en mi alrededor, en mi entorno. Entonces, puedo decir que hay aceptación de mi problema. Por ejemplo, si dicen que soy una persona enojona, puedo decir que lo reconocí y que puedo tener un cambio y que acepté que soy una persona enojona cuando estoy modificando mi forma de transmitirle mi enojo a las personas o de transmitirle mis emociones en general, porque es muy amplio el decir que una persona es enojona. Entonces, a lo que quiero llegar es a este punto en el que la aceptación va a estar siendo activa. Y es la forma en la que podemos alcanzar a reconocer que no se está quedando solamente en algo teórico. ¿Por qué? Porque si solamente es algo teórico, no hay aceptación real. Uh-huh. Y no sé si aquí te gustaría agregar algo para terminar esta pregunta. No, pues sí, sí es indispensable poder ser congruente o sea, es que sí tiene que haber una reestructuración, como lo dice Enrique, o sea, yo tengo que ser coherente con las cosas que estoy pensando, con esa forma, o sea, si a mí me enseñan o reinterpretan una forma de poder utilizar mi enojo, porque la forma en la que yo tengo entendida es neurótica, yo solamente no me puedo quedar con ese conocimiento teórico o intelectual, necesito aplicarlo, ¿no? Como dice Enrique, ¿no? Así Entonces, es. con eso. Ok. Entonces viene la siguiente pregunta y dice, ¿en qué momento me doy cuenta que es aceptación y no resignación? Muy interesante pregunta. Sí, fíjate que está muy buena porque justamente yo la parte que comentaba es que para que pueda llegar la aceptación, primero debe de haber resignación. ¿Por qué? Porque si el sujeto no se resigna, no se derrota, por así decirlo, ¿no? Como mencionaba al principio de este podcast, ¿a quién le gusta admitir la derrota definitiva, ¿no? Casi a nadie. O sea, el sujeto primero se tiene que derrotar o resignar que ese pensamiento no está funcionando en la realidad para poder resignificarlo, como dice Enrique, pero además practicarlo, que no solamente se quede en algo intelectual. O sea, yo tengo que validar en la realidad que eso que yo aprendí de manera intelectual sí se integró, si no yo solamente puedo decir, ah, pues es que yo soy así, me resigno, ¿no? Yo soy así, ya no voy a cambiar y ya no. Ahí recaemos en lo que dice Enrique, ¿no? El cinismo. ¿No? Entonces sí debe de haber una práctica donde diga, sí, yo soy así, reconozco que tengo este conflicto, reconozco que soy bien soberbio, reconozco que soy pasado de lanza, que soy pagado de mí mismo, que soy salta las trancas, ¿no? Que soy rapiñero, que me avanzo con la Sí, banda, que soy el rascacazuelas, mejor, pide las tres. rascacazuelas, pide Sí, sí, las sí. tres, migajero, muerde bolillos, Roba lambe chanclas, cucharas, dicen. roba Sí, chanclas, sí, lo sí. que sea, ¿no? Pero tengo que resignificar eso con un acto, o sea, debe de haber un acto que Así valide, es. que diga que yo estoy generando un cambio, ¿no? De hecho, siento que es bien importante eso que mencionas porque llevándolo a palabras comprendibles para una persona que no estudió psicología, siento que el ejemplo es muy fácil, ¿no? Digamos, hoy en día está muy de moda decir que una persona es migajera, ¿no? Entonces, Ándale, si ya hubo aceptación de que eres una persona migajera, entonces, ¿cuál es el acto que te va a llevar a decir, ya acepté que soy así? Obviamente lo contrario, ¿no? Darte tu así valor, darte es. tu lugar, generar ese, no me agrada tanto hablar de la autoestima porque no lo considero como este concepto que tenemos de la autoestima, pero sí generar ese valor para contigo para no denigrarte tanto, para no devaluarte tanto, ¿no? Porque a final de Así cuentas es. una persona migajera termina siendo una persona devaluada, ¿no? Entonces esa va a Sí. estar siendo la aceptación, reconocer que tienes ese problema y actuar en consecuencia. Así es, generar un cambio, ¿no? Porque si Uh -huh. no, después se convierte en una etiqueta. Y entonces digo, ah, yo soy migajero, ¿no? O entonces después Así me es. puedo subir a una tribuna y puedo decir, ah, compañeros, soy arrastrado, ¿no? Y todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Sí, también sí, sí. forma parte de una etiqueta propia y de una personalidad. O sea, te da personalidad, pero llegar a la aceptación es Claro. que el sujeto puede decir, o sea, sí soy arrastrado, pero ¿cómo le hago para ser arrastrado, ¿no? Y después de eso, ¿qué estoy haciendo para poder cambiarlo, para poder tener un acto que sea más acorde a la realidad, ¿no? O incluso si no estoy alcanzando a reconocer todavía el acto que tengo que hacer para cambiarlo, por lo menos hablar ya no solamente de que soy una persona arrastrada, de que soy una persona migajera, ¿no? Sino también hablar de qué situaciones o cosas me están impidiendo ir más allá de eso, qué me está manteniendo Sí, ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que algo que se mantiene es porque nos genera placer. Algo que nos genera dolor nos va a generar repulsión inevitablemente porque está en nuestra educación.
¿no? O sea, a Así final de es. cuentas, nos educaron para buscar constantemente el placer y rechazar el dolor, cuando la realidad es que constantemente necesitamos el dolor, ¿no? Por eso se dice que en un proceso se vive las dos partes, ¿no? Se tiene que unificar a final de cuentas. Sí, así es, o sea, el sujeto debe de caminar por el dolor, o sea, el sujeto sí tiene que ser capaz, pero ¿qué? De la mano de alguien, ¿no? Porque volviendo al tema, ¿no? Porque me pareció muy interesante cuando nos pusieron este tema, la fuerza de la aceptación. O sea, la aceptación sí tiene fuerza, pero ¿por qué? Porque entonces ese concepto que era un pensamiento obsesivo con un comportamiento compulsivo, ¿no? Yo que ya lo pude hacer íntegro, ya pude ser coherente con la realidad y entonces le quité energía y volvió a mí. Entonces, ¿sí tiene Así fuerza la es. aceptación? Sí Y, tiene fuerza. y qué bueno que mencionas esta parte de la energía, porque va muy acorde a la siguiente pregunta que nos ponen. Dicen de este lado, hola, con su experiencia, ¿cómo se puede motivar a una persona a que reconozca que con su amor no va a hacer cambiar a nadie? Y en realidad es codependencia. Siento que aquí hay algo que me gustaría, porque yo fue así como que un momento que yo sentí que Diosito bajó un rayo de luz y me dio directamente en la cabeza estando en una sesión con una persona y yo le decía, ¿no? Mira, si nosotros pudiéramos cambiar con amor a las personas, los psicólogos no hubiéramos estudiado psicología y solamente nos hubiéramos metido a un diplomado, a un curso de cómo ser amorosos, ¿no? Porque así todos los pacientes que nos llegaran los podríamos cambiar con nuestro amor, comprensión y ternura, ¿no? Y no es así. O sea, realmente, si el amor pudiera hacer cambiar a las personas, todos los hijos que tienen todavía sus mamacitas santas y que andan en las drogas, que andan en las calles, que andan en cosas así, cambiarían por el amor de su mamá, ¿no? Así Entonces, es. si decía alguna persona que escuchaba alguna vez, ¿no? Si aquel malparido no cambió por el amor de su mamá, ¿qué lo vas a hacer cambiar tú, ¿no? O sea, a final de cuentas, siento que por lo menos en mi experiencia, es hacerle como ver claro a la persona que el amor de otras personas no hizo cambiar a nadie, ¿no? Por lo Así es. tanto, bueno, y es que aparte hablamos también de un concepto muy grande, ¿no? Porque podríamos hablar de un concepto como el que maneja, por ejemplo, Erich Fromm, que es uno de mis autores preferidos, decías tú hace ratito. Entonces, si estamos hablando de un concepto de amor diferente, pues igual y sí, ¿no? Sí puede estar siendo, pero este concepto de amor diferente nos habla de que hay golpes, de que hay realidad, de que hay dolor, de que hay estas cosas que no nos gustan, ¿no? Y no el amor que nosotros comprendemos como un abrazo, un beso, un apapacho, un hijo, eres muy inteligente, o mi amor, eres así como que lo más hermoso de todo el mundo, y casi, casi reescriban las maravillas del mundo porque aquí está la séptima, la octava, ¿no? O sea, a final de cuentas, uno tiene que alcanzar a reconocer que tiene que vivirse un proceso inevitablemente, tanto individual como en conjunto, porque si estamos hablando de una relación de pareja y es la pareja quien quiera hacer cambiar al otro con amor, para llegar a reconocer que es una dependencia realmente, simplemente hay que empezar a meterles un poquito de dolor. ¿Y cómo vamos a meter ese dolor? Con realidad. ¿Cuáles son las realidades de las vidas que están viviendo estas personas? Por lo menos en mi Así. experiencia siento que esa es la fórmula para llevar a una persona a que se dé cuenta que está siendo dependiente. Sí, bueno, en este sentido también, pues no, o sea, es importante primero porque además siento que cuando uno dice, ¿por qué no puedo cambiar al otro? ¿No? Primero uno tiene que, o sea, el que está preguntando tiene el conflicto, ¿no? ¿Por Uh qué? -huh. Porque el que no puede aceptar tiene culpables y tiene Así justificaciones, es. ¿no? Entonces, primero hay que llevar a que el que, por ejemplo, el que siente o dice que por qué con su amor no lo puede salvar, a que reconozca y se derrote como dependiente, primero. Exacto. Pero ¿cómo lo va a hacer? Porque además en la otra persona que tiene el conflicto, tú lo decías hace ratito, va a tener culpables y Y seguramente uno de sus principales culpables va a ser quien está pidiendo la ayuda. así es. Y entonces en este proceso de que esta persona se reconozca como dependiente, ¿no? Primero debe de haber una revisión de la historia para que vea cómo es que se hizo esa forma, qué conceptos están sosteniendo el ser dependiente, pero además, qué función tiene en su vida. O sea, por qué es funcional para esa persona ser dependiente de un codependiente?
¿no? En Así su es. contexto, ¿qué está sosteniendo eso? Y entonces empezar a trabajar con eso para que llegue a la derrota y se admita como dependiente y generar aceptación, porque además este es un punto al que quería llegar muy importante, ¿no? Y que estaba pensando en la semana. El sujeto que está aceptando o que llega a la aceptación, que la integra de manera real también, es aquel sujeto que de alguna manera no se pelea con el otro. ¿Por qué? Porque acepta que el otro es así. O sea, si yo me peleo con mi pareja porque no cambia, entonces yo no estoy aceptando algo. A lo mejor que el otro puede decir, ah, sí, pues yo acepto que soy así, pero ahora vamos a otro ejemplo, ¿no? Cuando se vive un proceso de duelo, una persona que está en un estado, pues ya mal, ¿no? Por así decirlo, que ya no está en un estado, no sé, paliativo, donde ya a lo mejor le dijeron pues que lamentablemente le queda poco tiempo de vida y demás. Sí, sí hay un mecanismo de defensa que se llama negación, que está cuidando al sujeto familiar de esa persona de la realidad, ¿no? Del dolor. Pero ¿qué pasa? La persona puede decir, es que yo ya me quiero morir, pero entonces el conflicto no es de esa persona, es del otro, porque el otro no quiere que se muera, ¿no? Entonces el Claro. que tiene que aceptarlo es él, porque el otro ya aceptó que sí se quiere morir y que se tiene que morir a lo mejor, ¿no? Entonces el conflicto lo Así tiene es. uno, no lo tiene el otro. Ojo, psicoterapeutas, si nos están viendo, si yo me peleo porque mi paciente no está cambiando, entonces el conflicto lo tengo yo. El problema lo Nosotros tengo no, yo, sí. así es, o sea, nosotros no obligamos a nadie, ¿no? Dice uno de mis maestros, no amarramos perros con chorizo, ¿no? No, la mayoría de veces no damos una sugerencia a pacientes, ¿no? O sea, no nos peleamos con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el conflicto ya se vuelve mío, ¿no? Y eso es Así algo que es. pues no puede llegar a ser de esa manera, ¿no? Entonces el sujeto que llega a aceptar la realidad como es un sujeto que sí la integra de manera intelectual, ¿no? Con un concepto. ¿Quién le va a enseñar ese concepto? Un maestro, un chamán, un padrino, terapeuta, lo que quieran, y lo va a poner a prácticas que validen la realidad de ese concepto. ¿Sí está? Y siento que ahí es algo bien importante porque siento que yo, a partir de la experiencia que viví de separarme de la clínica en la que estuve 7 años y demás, me llegó esta idea de que siempre tiene que ser un profesional. ¿Por qué? Porque puede ser un padrino, puede ser un psicólogo, puede ser un gurú, puede ser un brujo, puede ser un padre de una iglesia, o sea, puede ser alguna persona, pero profesional. O sea, que haya Ujú. dedicado su proceso, su vida, su existencia a comprender estos procesos. ¿Por qué? Porque en algún momento de esta separación y demás, pues me quedo como sin guía, me quedo sin esta dirección. Y entonces, en este proceso de buscar una dirección, me encuentro con una persona que no estaba apegado ni a un programa de AA, ni a la psicología, ni al chamanismo, ni a la santería, ni a alguna religión, simplemente por experiencia propia. Este señor me platicaba cosas y me decía como de, no, pues es que la soberbia es de esta forma y el egocentrismo es de esta forma y tú tienes que aprender a conducirte de esta otra forma y tienes que aprender esto y el otro y aquello. Y yo decía, ¿y cómo le hizo, no? Si él no es psicólogo, si él no es padrino, si él no es nada de esto, ¿no? Y en algún momento se lo pregunté y le dije, ¿y usted en algún momento estuvo en AA, en algún momento fue a terapia o cómo le hizo para comprender esto, ¿no? Y él me decía, es que a final de cuentas las experiencias de la vida que te llevan con dolor, te llevan al conocimiento siempre. Y dije, es verdad. O sea, a final de cuentas, hay psicólogos que pueden tener hasta maestría y doctorado y nunca haber vivido un proceso. Y Así es, entonces pueden tener maestría y doctorado y no conocer lo que uno conoce con el proceso vivencial que uno está llevando. Porque a final así de es. cuentas, y eso yo se lo he comentado a mis pacientes en su totalidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo no voy a poder llevarlos a algún proceso que yo no conozca. ¿Por qué? Porque por eso en el ámbito, por ejemplo, en el que tú te desenvuelves, en el que yo me desenvolvía, a los psicólogos no se les dice psicólogo, se les dice mi guía, mi maestro, porque a final de cuentas el guía es quien está llevando la luz en el camino pues personal, ¿no? Entonces, hoy pienso que a final de cuentas una persona para poder ayudar a otra, sea psicólogo o no, primero tiene que poder ayudarse a sí mismo Así en es, sí, base y tomando como referencia esto que manejan los alcohólicos como el fondo de sufrimiento, porque así el fondo de es. sufrimiento de las personas va a estar siendo distinto para cada quien.
Así es, sí cambia, ¿no? Pero sí es importante, tienes razón en esa parte, o sea, el que guía sí debe de conocer el proceso, porque si no es un lazarillo, ¿no? Que nos está guiando a ciegas también, y entonces eso puede volver entorpecedor el proceso, ¿no? Entonces, ¿la aceptación tiene fuerza? Sí, sí tiene fuerza. ¿Por qué? Porque a través de un proceso de resignificación, de conocimiento intelectual, pero también de la práctica, ¿no? Coherente de lo que siento, pienso con mi acto en la realidad, puede hacer que yo tenga fuerza. O sea, puede ser que yo sea un sujeto íntegro en la realidad y pues que eso me haga mejor persona conmigo mismo. Entonces, nuevamente voy a leer este pequeño párrafo que les compartí al Ujú. principio, ¿no? Que nos dice, la aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz, ¿no? Entonces, Así bueno, es. es importante Y, y reconocer pienso que antes, el antes de que concepto que, continúes, ajá, perdón, antes de que continúes, me gustaría recordarles que nos quedan pocos minutos del en vivo para que dejen todas sus dudas, todas las que tengan y no nos vamos de aquí hasta responderlas todas, ¿vale? Entonces, dejen ova. todas sus preguntas para que, pues antes de terminar, digamos que pues hoy tienen la oportunidad de tener a dos expertos en el tratamiento en adicciones, en la parte psicológica, incluso pienso que dentro de la tanatología es una rama, una herramienta que va muy ligada al proceso de las adicciones también, entonces hoy nos tienen aquí reunidos y quién sabe cuándo se vuelvan a juntar los astros para que estemos acá, entonces aprovechenos ahorita. Adelante, adelante. Pues ahí denle, ¿no? Con sus preguntitas. Entonces, los cimientos de una vida útil y feliz se dan con ¿qué? Con la derrota. O sea, el sujeto puede decir estoy aceptando, ¿no? O que tengo un defecto o que tengo un pensamiento que no me sirve, que me genera un comportamiento que no me sirve, cuando lo resignifica, ¿no? Sí, sí, sí debe de ser con una guía, porque alguien debe de poner el parámetro a través de que conoce el proceso, como decía Enrique, de saber si se está generando un cambio o no, o si no, o si solamente es algo que yo estoy alucinando y que estoy pensando y que me estoy dando la suave, ¿no? Y es que además el libro de los 12 pasos, en algún punto, bueno, recuerdo ahorita vagamente la lectura, pero en algún punto hace la pregunta como tal, ¿no? De cómo van a dar este paso las personas, ¿no? Sí, Y en esta parte de la lectura menciona el fondo de sufrimiento, donde uno tiene que levantar esto que me hizo sufrir y reconocerlo y verlo de frente. Y que hay veces que nosotros alcanzamos a observar lo que nos hizo sufrir en algún momento de nuestra vida y queremos renunciar a todo por ese sufrimiento que ya ni siquiera es algo que existe hoy en nuestra realidad. O sea, llamando realidad al momento presente, a lo que vivo hoy, ¿no? Por ejemplo, hablando de situaciones difíciles, violaciones, hablando de abusos, hablando de pérdidas de cosas importantes, ¿no? Pérdidas de relaciones, o sea, estas cosas que hoy en tu presente ya no están, pero que no eres capaz de afrontar este dolor, ¿no? así es. Sí, pues sí, sí es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar a alguien que no está aceptando algo de la realidad? Sencillo, tiene culpables, tiene Así es. justificaciones para no cambiar. Siempre tiene un porqué, o sea, siempre tiene una forma de disculpar que cometió un error y entonces no está generando un cambio, ¿no? Siente que los que tienen los problemas son los demás, porque, ¿por qué? Porque como le decía al principio, está en la etapa de precontemplación, o sea, está en la inconsciencia, está negando que tiene un conflicto, ¿no? Entonces, pues es muy importante que pues esto se dé en un proceso de conocimiento, ¿no? Hablando de manera general, vamos a manejarlo como conocimiento, ¿no? De cualquier tipo, que se pueda generar un cambio de forma consciente a través de la guía de alguien para que podamos decir, sí estoy aceptando la realidad, ¿no? Así es. Mira, tenemos dos comentarios por acá. Hay uno que dice, yo lo comprendí cuando una psicóloga me dijo, ella no, ella no le está pidiendo ayuda, usted es la que está obligando a tomar terapia. Ahí entendí todo. Nada cambia si uno mismo no lo hace. Siento que es importante lo que menciona esta persona, pero también hay veces en las que tenemos que reconocer cuándo es necesario obligar a alguien a cambiar. ¿Por qué? Porque, por Sí. ejemplo, pienso en situaciones en las que son mamá, en las que son papá,
quienes están obligando a sus hijos a cambiar. O hoy en día se da mucho que sean a los nietos incluso, porque no pudieron con los hijos y entonces los hijos les dejaron a los hijos a los papás y entonces ahora los abuelos cuidan a los nietos y son quienes empiezan a llevar a terapia a los niños, ¿no? Entonces, siento que hay que aprender a diferenciar o hay que aprender a reconocer cuando tienes una responsabilidad y dentro de esa responsabilidad queda también obligar a la persona a cambiar. Sí, sí, porque alguien que tiene un problema de adicción en cualquier sentido, ¿no? O sea, Ujú. no se puede detener. A veces, Así es. la gente que no conoce de adicciones dice, pues que él tome la decisión. ¿Cómo la va a tomar si ya perdió la facultad, ya perdió la voluntad? No se puede detener. Sí debe de haber un acto de la providencia que lo detenga, ¿no? Porque eso es algo de lo que menciona también el primer paso. Solamente un acto de la providencia pudo remover eso, ¿no? O sea, algo externo, alguien o algo que tuvo que enfrentar eso, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar, sí hay que revisar porque no es una ley universal, o sea, sí hay que poner bien Sí, el claro. caso en mesa para que se revise y veamos si es prudente o no. Y de hecho ahí es donde entra justo lo que decíamos también momentos atrás, ¿no? De tener un criterio. ¿Por qué? Porque este criterio es el que me va a permitir evaluar si sí es necesario obligarlo o no. O hay que Así dejarlo es, y hasta el punto en el que la vida lo lleve directamente a pedir ayuda, ¿no? así Tenemos es. otro comentario por acá que dice, eh, la frase más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿a qué le suena? Y si se puede ligar a lo que están hablando. Pues siento que va ligado a lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De cómo hay personas que pueden tener títulos, licenciaturas y demás, pero nunca haber vivido un proceso de desintoxicación propia y desintoxicación volviendo a lo que mencionábamos hace un momento de lo que son las adicciones, no solamente el consumo de sustancias. Entonces, pienso en esta parte de que hay personas que pueden vivir procesos sin necesidad de estar con un psicólogo o de estar con un padrino. Y por el contrario, puede haber personas que estudian psicología o que ya hasta son padrinos y que nunca en su vida han vivido un proceso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siento que va muy de la mano con esto. No sé si tú quieras agregar algo y tenemos un par de comentarios más. Totalmente, así como lo mencionaste, vamos a dejarles. Ok, excelente. Nos comentan por acá, dice, entonces se les puede provocar la recuperación a ciertas personas. Es gracioso porque siento que fue algo que pasó conmigo. Y bueno, conozco un poco tu historia y siento que también fue algo que sucedió contigo. Creo que nuestros guías, nuestros maestros en su debido momento, cuando éramos chiquillos en pañales todavía, buscaban la forma de picarnos esa cresta que tanto tenemos ambos y que siento que incluso es parte de lo que nos ha hecho tan amigos, el hecho de que tenemos esa cresta de ego tan grande y que buscaron la forma de picárnosla al punto de que hicieron que nosotros solitos decidiéramos meternos tanto en esta parte de la psicología, ¿no? Porque se viven experiencias que a final de cuentas te llevan y te obligan a hacerlo. Sí, pues sí, te induce, ¿no? O sea, el padrino es Sí, maldoso, el maestro sí, es claro. maldoso, te induce, Sí. te embriaga de eso, ¿no? Porque además Te es convence. delicioso, ¿no? Te convence, te ofrece Sí, sí, algo, ¿no? sí. Y te atrapa. Entonces ya cuando te atrapa, pues ya estás obligado a estar en el Sí, entre, ¿no? O sea, ya no es si quieres, es claro. como de, ¿querías conocimiento? Ahí está el conocimiento. Pero entonces, ¿ahora qué haces con esto? Porque tener conocimiento es un arma de doble filo. Choca con la realidad. No es así como de, ay, Así el es. maestrazo, ¿no? El profesor Sote, ¿no? O sea, ya estás Sí, ¿no? obligado a cambiar porque si no, te quedas patinando en el sufrimiento de forma eterna, ¿no? Sí, claro. Y de hecho eso que acabas de mencionar va muy ligado al siguiente comentario. Y dice, si no he tenido un evento impactante, pero sí tengo la incomodidad de la vida que estoy llevando, yo misma puedo provocar mi derrota y o resignación. Siento que justo es lo que estás mencionando, ¿no? A final de cuentas, si ya está la incomodidad y ya te estás acercando a un proceso y ya te estás acercando a pedir ayuda y ya estás acercándote al desarrollo en general, pues a final de cuentas, sea incomodidad o un golpe así multiversal, para cualquier persona el fondo de sufrimiento es diferente, ¿no? Para alguien Sí, puede ser así un golpezote que lo deje su pareja, incluso estando en la secundaria, en la prepa, y para otra persona que lo deje su pareja no le mueve nada, ¿no? Para alguien más puede ser un golpezote que muera su mamá, su papá, su abuela, y para otra persona puede no importarle. Entonces, si ya hay una incomodidad y ya estás acercándote a pedir a la ayuda, a pedir como esta, porque además es bien importante cuando es de esta forma, ¿no? Cuando ya eres tú quien está pidiendo la ayuda, quiere decir que esta incomodidad que se te generó ya es algo
ya es un recurso utilizable por ti. Solamente hay que reconocerlo. Bueno, Sí, eso creo yo. yo voy a platicar un poquito. En la tarde venía platicando con uno de mis maestros y entonces me platicaba Uh-huh. algo, ¿no? Porque leíamos el primer paso y entonces en el primer paso hace mención de algo, ¿no? Respondiendo a la pregunta a la persona que, vaya la redundancia, me estaba Sí, preguntando. que pregunto. Si me está causando incomodidad, ¿necesito un evento impactante? No. Los AA en el Uh-huh. primer paso mencionan, por ejemplo, que ellos con su experiencia levantaban su fondo de sufrimiento y eso era lo que hacía que se Para ahorraran de 10 a ahorrarse. 15 años de Exacto. De sufrimiento. Y entonces sufrimiento. uno de mis Exacto. maestros me decía, cuando uno toca fondo, descubre que hay más fondo, pero ¿por qué? Porque uno mismo está con su pala escarbando. Cuando uno ya le causa, Uh-huh. entonces respondiendo a tu pregunta, si te está causando incomodidad, ya no apales más hacia Ya no abajo le buscando más rasques. fondo o un Así evento es. impactante, ¿no? O sea, ahora es cuando. Este es tu momento y te puedes Exacto. ahorrar, igual y no de 10 a 15 años, pero sí te puedes ahorrar muchos eventos impactantes que te hagan que sufras. Entonces tienes Claro. la oportunidad de poder llegar a la aceptación sin vivir eso. E incluso pienso, y dado, vuelvo a lo mismo, a mi experiencia, a final de cuentas, que a lo mejor no te ahorras los eventos impactantes, pero sí genera cierta fortaleza para cuando esos eventos llegan, ¿no? Sí, Porque a final de cuentas, decir te los ahorras, siento que es como los evitas. Y creo que eso es algo que no sucede. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a lo mejor no son de la misma forma, pero el golpe llega en algún momento, ¿no? sí, Inevitablemente. Entonces simplemente generas la fortaleza para afrontarlos y de hecho por eso se dice que la presión que se genera en una persona siempre va a ir en aumento. Y entonces si ya te cargábamos de trabajo hasta aquí, después va a ser hasta acá y después va a ser hasta acá y después ya hasta acá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la presión va en aumento. Y esa es una ley universal de vida. Entonces inevitablemente es levantar el fondo de sufrimiento para conocerlo y a partir de ahí empezar a edificar una vida nueva, una vida diferente, ¿no? útil y feliz. Tenemos otro comentario útil y feliz, sí. Otro comentario por acá dice, adicciones son los quiero, pero no puedo y se requiere ayuda. Pues Imagino que sí. quiso decir que sí se requiere de ayuda, pues, ¿no? Entonces, sí, sí se requiere de ayuda, sí se requiere de algo No los externo quiero, que, pero... ok, a ver, ya entendí, ya entendí. La pregunta es así como, son la cosa que quiero, pero no puedo y requiero ayuda como para no tenerlo, por así decirlo. O sea, por ejemplo, es cuando tengo un pretendiente que yo sé que es una persona muy tóxica y yo quiero estar con él, pero sé que no debo de estar ahí. Y entonces requiero ayuda. O sea, como que así entiendo yo su comentario. bueno, dejémoslo así. Sí, ¿no? Sí, Muy bien. Sí, claro. O sea, a final sí. de cuentas, pienso que la base de todo este tema es el comprender y reconocer y saber que todas las personas en general tenemos un problema. Todas, todas, todas. Así hasta el magnate más magnate y millonario del universo, algún problema debe tener. Y dentro Sí, de ese problema va a vivir la aceptación, porque van de la mano. Volvemos con lo que sí, iniciábamos. Cuando ya hay un problema, hay una solución. Solo que yo no quiero verla y yo solo quiero ver el problema, ¿no? Pero a final de cuentas así siempre es. ya van a estar de la mano. Siempre, siempre van a estar unificadas las dos partes. Pero yo soy quien las divide. Así es. Es una elección poder llegar a la aceptación, ¿no? Requiere Así es. de cierta fuerza, ¿no? ¿No tenemos más Sí. comentarios? Nada. Muy bien. Me parece que ya no. Déjame checar. Creo que no. Bueno, eh, creo que no. Está bueno. Ok, bueno, pues vamos a cerrar. Entonces, no sé si te gustaría cerrar con algo en especial para poder pasar a invitarlos a que continúen viendo este podcast, aunque no estemos tú y yo los viernes continuamente. Este, y pues a que te encuentren en las redes, en qué se viene para Víctor, qué proyectos tienes, qué ves en tu futuro. En mi futuro veo un chingo de barba. Ah, no, no es cierto. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar, pues que
practiquemos la aceptación, ¿no? Ya por último, porque es una práctica que se tiene que hacer con los demás, con lo que resta de los otros 11 pasos, ¿no? En todos se debe de aplicar la aceptación para que pueda haber una verdadera recuperación. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales con el nombre con el que tengo aquí, Psic Víctor Robles. Ahí aparece una foto mía, ¿no? Así sonriendo, ¿no? Así me pueden encontrar. Bueno, Es- intento de sonrisa. Intento de sonrisa. Aquí en pantalla ahorita está apareciendo mi teléfono de contacto para quienes gusten ponerse en contacto conmigo pues bueno, ya ahí solicitar terapia o pues algo, ¿no? Que estoy a sus órdenes. Y bueno, también tengo cursos de desarrollo. Próximamente estoy para abrir un curso de desarrollo que me parece que va a ser los días miércoles de 5 a 8 de la noche. Están todos invitados para que trabajemos nuestra aceptación y nuestra integración a la realidad, ¿no? Quién sabe si lo Claro. logremos, pero pues algo habrá, ¿no? Algo se Se va a aprenderá, intentar. se va a intentar, ¿no? Es Es lo preferible importante. morirse en la línea de intento a no hacerlo, ¿no? Entonces, Así es. bueno, pues más que nada eso y pues bueno, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Excelente. Igual, antes de pasar ahora sí que a lo mío, a mis proyectos y demás, creo que es bien importante esto que mencionas sobre los cursos de desarrollo y talleres y demás. Y siento que este es el espacio, mientras tenemos audiencia y todo, para buscar pactar contigo por ahí, a ver qué podemos trabajar. Hagamos un cursito. Yo sé que esta ahorita que ya nos aventamos, no nos duró ni para el arranque, entonces Nada. sé que hay mucho que dar todavía. Entonces por ahí hay que echarnos una platicada para ver qué cursillo nos aventamos y que la gente puede esperar. Incluso es mi oportunidad para decirle a la audiencia que si tienen algún tema, ustedes que ya nos alcanzaron a escuchar un poquito cómo hablamos de esta parte de las adicciones, que es un tema que creo que tenemos en común, si hay algún tema en especial que les gustaría que lo hiciéramos curso, que lo hiciéramos taller, pues adelante, ambos estamos en la disposición. Y pues ahí sí ya me gustaría complementar para finalizar con mis redes. Ahorita actualmente voy comenzando mi proyecto de mi clínica, mi consultorio, que se llama Vitalis. Entonces está en pantalla apareciéndoles el flyer para que se acerquen. Por el momento son consultas en línea porque estoy viviendo actualmente en Quintana Roo, entonces la Chinches mayoría de bravas. la audiencia es sí, la mayoría de la audiencia es del Estado de México, entonces está complicado para darles terapia presencial, pero por lo pronto en línea sale, entonces ahí están las redes hasta bajito y está el número de teléfono del consultorio igual para que se puedan comunicar y pues por mi parte sería todo, ¿sale? Entonces, que estén muy bien, nos vemos en una próxima transmisión de Lo pensamos demasiado o cómo era. Como dicen las personas de por acá, lo pensamos mucho, sobrepensamos y no dormimos, o cómo se llama. No, no es cierto. Recuerden que el día de hoy fue el tema de la fuerza de la aceptación y nos estamos viendo el próximo viernes con otro temita. ¿Sale? Buenas noches. Nos vemos.